Hola, mi nombre es Enrique Montemayor y en este video voy a explicarles la base de datos que vamos a utilizar para aplicar la técnica de análisis de factores y analizar un poco lo que se tiene que hacer antes de aplicar la técnica, ¿no? Entonces, comparto pantalla. Y bueno, del Consejo Nacional de Población vamos a usar las variables que utilizan ellos para calcular el índice de marginación 2020. Si entramos a la página, si buscamos tal cual, índice de marginación 2020 en la web de la CONAPO, pues nos manda esta página y aquí podemos descargar la base de datos por entidad federativa. Entonces, tenemos variables como porcentaje de población analfabeta, porcentaje de población de 15 años o más sin educación básica, y luego viviendas sin drenaje, sin energía, sin agua entubada, con piso de tierra, habitadas con hacinamiento, porcentaje de población que vive en localidades menos de 500 habitantes y población ocupada con ingresos de estados salarios mínimos. La base de datos viene por estado de México y dentro del estado de cada municipio. De cada municipio tenemos estas variables y se calcula un índice, bueno, ellos calculan un índice de marginación con estas variables, ¿no? Entonces, vamos a utilizar esta base de datos para aplicar la técnica de análisis de factores, a ver si se puede hacer un índice, después se pueden hacer dos índices, aquí uno de vivienda y otro tema de educación, no sé, vamos a ver qué nos dice la correlación de los datos, ¿no? Muy bien, entonces vamos a usar un documento de R Markdown, que ya lo tengo abierto. Vamos a primero abrir nuestro Excel. Yo ya lo tengo en un Excel, nada más hay que mandarlo a llamar. Entonces, usamos la librería de Excel para abrir Exceles y nuestros datos. Ahí están. Y es read Excel y, entre comillas, el nombre de nuestros datos. En mi caso, pues ya está el Excel en el directorio de trabajo. Pues, acuérdense, si ustedes no tienen especificado el directorio de trabajo, aquí tienen que poner la ruta completa donde está su Excel o abrirlo desde acá y buscarlo en su computadora. ¿Ok? Para leer Markdown, para que al final nos genere un Word, pues sí tenemos que dejar el código de abrir los datos, ¿no? O sea, aquí ya están nuestros datos, son 2.469 observaciones. Viene la entidad, el estado y el municipio, la población y nuestras variables. Aquí están todas nuestras variables, inclusive nos dan el índice ya calculado, una variable categórica si nos dice que el índice, el grado de marginación del municipio es bajo, muy bajo, alto, etc. Y un índice de marginación normalizado, ¿no? Son los datos del 2020. Nosotros vamos con la técnica a calcular, ver si podemos calcular un índice y pues inclusive se podría comparar con este, ¿no? Bueno, ya tenemos nuestros datos. Ahora lo que podríamos hacer es, como primer punto, validar si tenemos observaciones faltantes. ¿Ok? Pero antes, pues lo que voy a hacer es crear una base de datos 1 para decir, oye, pues no ocupo todas las bases de datos que están aquí, todas las variables que están aquí. O sea, me voy a quedar desde aquí, que es la primera, la que está en la posición 6, hasta acá, que es la última variable que ocupan ellos, que es la observación 3, sí, la columna 13, perdón, desde la 6 a la 13. Entonces aquí voy a crear unos datos con los corchetes. Acuérdense, los corchetes del lado izquierdo es que quiero todos los renglones y del lado derecho es quiero de la columna 3, no, de la 6 a la 13. Perdón por la memoria, pero vamos a validar de las 6, ¿sí? A la 13. Ahí está. Entonces, está bien. Entonces, creo mi base de datos 1. Ya nada más tiene 8 variables con las que me interesa analizar. Entonces, validar si tenemos observaciones faltantes. Pues bueno, déjenme les traigo aquí rápido el código. Aquí está. Entonces, la función call sums
nos permite contar para cada columna cuántas observaciones faltantes tengo, cuántos CNA en mi base de datos. Entonces, en este caso le doy run y me dice que no tengo ninguna. Eso significa que pues nuestra base de datos tiene información para cada municipio en todas nuestras variables. ¿Ok? ¿Qué pasaría si tuviéramos observaciones faltantes? Pues tendríamos que quitar el renglón o reemplazarlo con la media. En este caso, como es una base de datos del censo, pues esperamos que es una base de datos confiable y no tenga ese tipo de problemas. Pero pues aquí les dejo los códigos por si se ocupan. Código para borrar observaciones faltantes y código para reemplazar con la media o mediana. Porque una manera también es, oye, ya identifiqué observaciones faltantes, pues las puedo borrar, aquí están. O sea, podríamos decir, oye, créame una base de datos donde se borren todos los CNA, pues ahí está. O puede ser con la librería su, decir, oye, vamos a reemplazarlo por la media. Ahí está. O sea, todas las observaciones faltantes, reemplázamelas por la media o por la mediana. Pero en este caso, pues no tengo ese problema y pues puedo continuar. Entonces voy a hacer ahora un tema más que es identificar observaciones extremas. ¿Ok? Pudiéramos identificar observaciones extremas en los datos. Es una práctica común. Acuérdense que los outliers lo que hacen es que como las correlaciones están basadas en la media, pues tengo una observación extrema, la media se sesga y pudiera hacer que las correlaciones queden muy bajas por tener observaciones extremas. Sin embargo, en este caso, como se quiere crear un índice de marginación, pues no es conveniente borrar las extremas, porque sí quisiera decir los municipios que están muy por abajo del promedio, ¿cuáles son? Porque están muy rezagados y pues crear una estrategia, una política para ayudarles a avanzar en este rezago, ¿no? Entonces, en este caso, como que decir quitar observaciones extremas, como que no se antoja, pero bueno, les voy a poner el código en dado caso que en su base de datos sí tengan esa situación y sí convenga borrarlo, ¿no? Entonces, ¿qué se hace para identificar observaciones extremas, ¿no? Vamos a usar la distancia de Mahalanobis, perdón la pronunciación, pero este autor lo que propone es una medida de distancia y compara lo que es un vector. Este es un vector, por ejemplo, de datos de todas nuestras variables. Este es otro vector. Y lo que hace es comparar este vector, qué tan lejos está de un vector promedio. ¿Ok? Entonces, de cada observación nos calcula una medida de distancia con respecto al promedio para ver qué tan alejado está el centro. Entonces, nuestra base de datos va a crear esa columna de distancias. Aquí está la función. Y básicamente le voy a ahorrar esto porque en realidad pues ya nuestra base de datos nada más tiene las observaciones que quiero. Entonces, oye, con datos 1 le calculas la media. Aquí está, también voy a borrar. Ahí está. Y la covarianza para las desviaciones estándar. Eso también lo voy a borrar. Ahí está. Y así cierro. Ahí está. Entonces, va a calcular el vector de las medianas y las desviaciones estándar, la matriz de varianzas y covarianzas de cada una de las observaciones para calcular las medidas de distancia con respecto al centro. Entonces vamos a ver si la creo. Aquí está. Entonces esta es la medida de distancia de esta observación con respecto al centro, a un vector de observaciones que represente el promedio, o sea, el centro de nuestros datos. Y tenemos esta medida de distancia.
Ya que tenemos la medida de distancia, ahora lo que se hace para cada renglón es como hacer una prueba de hipótesis de si esa medida de distancia está muy lejos del promedio. Vamos a calcular el valor P, estadístico de una distribución G cuadrada. Vamos a ver si estamos muy a la derecha de esa distribución. Si estamos muy a la derecha con el valor P, pues vamos a concluir que esa es una observación que que es extrema, ¿no? Entonces, voy a sacar la fórmula para calcular el valor P de cada observación con la G cuadrada, por lo que les comento que el estadístico tiene una distribución G cuadrada. Me pide, oye, ¿cuántos grados de libertad hay? Pues K-1, ¿cuántas variables tengo? Pues en este caso tengo 8. Esta es la novena. Entonces le voy a poner aquí 8, 8 menos 1. Y una prueba de una cola. Y voy a identificar las observaciones extremas, que son todas aquellas donde el valor P sea menor a 0.001. Pero todavía estamos siendo muy estrictos, que estamos más allá del 0.001, o sea, muy a la derecha de la distribución, ¿no? Le doy run. Entonces, lo que me hace aquí en mi base de datos es que, además de la medida de distancia, me calcula el valor P y me hace la prueba. Entonces, me dice en el vector de observaciones extremas, me pone cuáles son extremos. O sea, me dice, oye, el renglón 92, considéralo como un extremo. El renglón 104, considéralo como un extremo, ¿no? Entonces, tenemos 120 de las 2.469 observaciones que son consideradas extremas. Están muy lejos del promedio, ¿no? Entonces, estas son observaciones extremas. Como les comento, yo quiero hacer un índice como la CONAPO de marginación, entonces si las quito, pues luego me va a salir que todos los municipios están bien. Lo más probable es que estos sean los municipios que están rezagados, pero entonces ahorita lo que voy a hacer básicamente les estoy explicando cómo identificar observaciones extremas. No las voy a quitar, pero si ustedes las quisieran quitar, porque su análisis sí lo amerita, podrían ustedes básicamente se usa el código, pues tendrían que poner, oye, datos 1, me creas datos 1, pero, ¿sabes qué? Me vas a borrar todo lo que esté en el vector, en el objeto, pero bueno, pues si es un vector, observaciones extremas. Y lo ponemos como signo negativo. Si está al lado izquierdo de la coma, pues se borra porque está con signo negativo. Y del lado derecho de la coma, pues como no hay nada, pues se quedan todas las columnas, ¿no? Entonces, esto, si le doy aquí ROM, por ejemplo, bueno, voy a agregar la línea de código. Ahí está. Pues esto me las borraría. ¿Okay? Ya me las borró, pero no lo voy a hacer, ¿no? Entonces aquí le voy a poner signo de pesos. No, no las vamos a borrar porque en este ejemplo se busca identificar los municipios rezagados. ¿Ok? De hecho, inclusive voy a quitar el código para que si al rato quiero hacer un Word no se me afecte. ¿Ok? Entonces, ahí está. Es un ejemplo para ustedes de qué haría, ¿no? Entonces, me regreso y voy a otra vez a decir, oye, haz de cuenta que no hice esto, ¿no? Voy a volver a cargar mis datos. Aquí está. Lo voy a poner aquí abajo. Bueno, ahí está. Muy bien. Entonces, pues ya no borré nada, ¿no? Y tengo como nuevamente inicié con mis de 1, ¿no? Entonces, observaciones faltantes, ¿qué hago? Las quito, las reemplazo por la media o la mediana. Oye, las observaciones extremas las identifiqué, las quito, no las quito, en este caso no conviene porque es un índice de marginación. Las extremas afectan la media, pues sí, pueden afectar los resultados, pero aquí quiero que formen parte de sus municipios de mi base de datos. Entonces, lo que puedo hacer ahora es validar relaciones
curvilíneas, porque pues las curvas afectan nuestras relaciones. Entonces pudiéramos decir, oye, pues vamos a ver si tenemos curvas o no. Entonces déjenme busco una librería, vamos a usar la librería CAR. Que la librería CAR trae esta función de scatterplot matrix, donde me hace en una sola gráfica todos los gráficos de dispersión. Bueno, me dice que no tengo el paquete instalado de CarData, entonces pues vamos a instalarlo, ¿no? Ah, no, sí, sí me lo hizo. ¿Quién sabe por qué me marcó acá que no? Pero aquí está. Entonces, aquí están todas mis variables. En la diagonal está la distribución de mis variables. Están cargadas hacia la izquierda, tienen un sesgo positivo. Y bueno, aquí viene la relación de mis variables para ver si tuviera curvas. Como ven, los gráficos de dispersión, pues no se ve dispersión en los datos con relaciones posiblemente débiles. Sí se ven aquí unos datos atípicos, pero deben de ser esos municipios que les comento, pero no se ven presencias de curvas muy pronunciadas. Así, por ejemplo, aquí se ve una curvita, oye, esto me puede meter ruido, pero no se ve una curva muy pronunciada. Entonces, pues yo no me mortificaría por las curvas que hagan mis correlaciones bajas, ¿no? En dado caso que ustedes tuvieran curvas, ¿cómo quitar las curvas? Aplicando logaritmos a nuestras variables. Oye, pues vamos a pensar, oye, tenemos ¿cómo se dice? En dos variables una curva. Ah, pues entonces aplica el logaritmo. Tendríamos que decir, oye, en base de datos 1, me vas a crear el logaritmo de la variable 1 que tiene el problema. Yo uso la función width. Entonces aquí tendríamos que poner datos 1 y el logaritmo de V1. Y esta función me crearía en mi base de datos la variable en logaritmos. Y vamos a pensar que las que tienen el problema son la variable 1 y la 2. Pues a las dos le tienes que aplicar logaritmos, guardarlas en tu base de datos, y estas son las que utilizarías en lugar de V1 y V2 para el análisis, ¿no? Para quitar las curvas. En este caso no hay problemas con curvas. Curvas no tengo que corregir. Bueno, y algo más que es, ya que valida todo esto, análisis descriptivo. ¿Ok? Entonces voy a insertar otra línea de código y en el análisis descriptivo quiero usar la librería Psych. Con esa vamos a estimar el análisis de factores, pero trae una opción sencilla y rápida de hacer un análisis descriptivo. Entonces, con la librería Psych describimos nuestros datos. Ok, y aquí yo puedo empezar, oye, tengo aquí mis variables y bueno, aquí está la media. Oye, en analfabet es 10.16. Población analfabeta de 15 años o más, pues el promedio es un 10%. La desviación estándar, la mediana, la media acotada, la desviación absoluta media, el mínimo y el máximo. El mínimo y el máximo aquí podemos ver, oye, pues todas las variables están en porcentajes, entonces pues pueden ir de 0 a 100. Aquí podríamos identificar, por ejemplo, observaciones atípicas. Si un máximo me hubiera dado de 110, diría, oye, ¿cómo que 110? Pues va de 0 a 100 o abajo de 0, ¿no? Todas están en el rango, entonces observaciones atípicas, pues no se observan. ¿Ok? Y pues bueno, me da más información, el rango, el coeficiente bueno, el sesgo y el coeficiente de kurtosis. El sesgo para la distribución normal pues es de 0 y la kurtosis es de 3. Pues están lejos de la normalidad. Todas tienen un ligero sesgo y pues esto tiene que ver con qué tan picuda está la distribución, la kurtosis. Y esto es otra medida de dispersión, el error estándar, es como el que usamos para estimar un intervalo de confianza, que es S sobre la raíz de n.
Pero bueno, esta es el análisis descriptivo y yo aquí pudiera decir, oye, no se ven observaciones atípicas de acuerdo al mínimo y el máximo. Y pues fíjense donde están, aquí nuestros datos van de 0 a 100. Si están cerca al 100 es donde hay más problemas, ¿no? Entonces, donde están elevados nuestros datos es población analfabeta de 15 años o más, ok, un 10%. Y luego esta de 45 es población de 15 años o más sin educación básica, o la media, aunque bueno, acá está la mediana, pero 45. Y luego VHAC con hacinamiento, o sea, viviendas donde la gente vive ahí muy acumulada en un cuartito. Y la de con ingresos de 2 salarios mínimos, o sea, como que estos son los rezagos que hay, ¿no? En estas como que están bajitos, ¿no? Muy bien, esto nos permite comprender un poco nuestra base de datos. Y con eso estaríamos listos en el siguiente video para validar la correlación entre las variables y ver si podemos aplicar la técnica. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.